Acabas de instalar FL Studio y estás muy confundido, no sabes qué es lo que tienes que mover o qué tienes que hacer para crear música. Tú solamente quieres hacer música o hacer beats. Este es el video indicado para ti. ¡Qué bien! Te voy a explicar cómo funciona FL Studio y al terminar este video te garantizo que ya estarás haciendo tus primeros beats o tus primeras canciones sencillas. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Lo primero, vamos a comenzar todo desde cero. Vamos a ir en la parte de aquí arriba donde dice File, seleccionamos donde dice New from Template, vamos a seleccionar el que dice Minimal y vamos a seleccionar el que dice Empty o Básico, cualquiera de los dos, pero vamos a seleccionar Empty para que no tengamos absolutamente nada, todo esté vacío, ¿ok? La manera en la cual se hace música en FL Studio vamos a pensarlo principalmente en dos formas. Uno, en crear pedacitos de música y en otro, cómo lo vas a secuenciar esos pedacitos de música. Para hacer los pedacitos de música tenemos varias ventanas. La primera de ellas y una de las más importantes es este que tenemos aquí, que se llama el Channel Rack. Aquí también lo podemos esconder o mostrar con este botón o también con la tecla F6. Todo lo que yo muestre o esté tocando en la parte de arriba a la izquierda, en esta ventana que se llama el Hint Panel o el panel de información, te va a mostrar cosas como por ejemplo cómo se llama lo que estás seleccionando, si mueves algo, qué valor es, ok, todo lo puedes ver en esa ventanita que te va a ayudar bastante. En el Channel Rack es donde vamos a insertar principalmente nuestros instrumentos o donde los vamos a editar. Por ejemplo, si yo quiero añadir un instrumento acá o un sonido para comenzar, vamos a utilizar el browser. El browser es la ventana que tenemos aquí del lado izquierdo. Lo podemos ocultar también con este botón y con Alt y F8 podemos también usar el atajo de teclado para que lo esconda o lo vuelva a mostrar. Aquí, por ejemplo, tenemos varias opciones. Vamos a ver, por ejemplo, en la carpeta de Packs, Drums y tenemos diferentes categorías de sonidos que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí Kicks, que son sonidos de bombo. Tenemos aquí otro que es Snares. Tenemos platillos, que son los hats. Muy bien, y si tú quieres utilizar un sonido de estos, lo único que tienes que hacer es dar clic, lo sostienes y lo arrastras al Channel Rack. Puedes hacerlo sobre un espacio vacío, como se puede ver ahí la línea verde. En ese caso te genera un nuevo canal, o lo puedes hacer sobre un canal que ya tengas previamente para sustituirlo. También vamos a añadir, por ejemplo, un snare. Y vamos a añadir, por ejemplo, este. Y otro platillo. Dando clic, podemos escucharlos antes de añadirlos. Vamos a añadir otro en otra carpeta, por ejemplo, percusiones. Ok, tú puedes añadir todos los instrumentos que tú quieras. Vamos a suponer que te equivocaste o ya no quieres alguno de estos. Solamente le das clic derecho y vas a ver el menú y puedes seleccionar donde dice Delete y ya lo borraste. Si lo quieres recuperar, que en este momento te equivocaste, puedes oprimir Control Z y listo, deshacer, lo tienes de regreso. Para hacer nuestros patrones, como se le conoce dentro de FL Studio, podemos utilizar esto que se conoce como el secuenciador a pasos, que son estos foquitos que aparecen, o si tienes un instrumento, y esto es también algo habitual, vamos a utilizar el piano roll. Vamos a insertar un instrumento porque hasta ahora solamente tengo sonidos de percusión. Pero vamos a insertar un instrumento. Aquí puedes hacerlo de dos formas. Una de ellas es dando clic en este botón de más. Y aquí está toda la lista de instrumentos. Por ejemplo, puedo seleccionar este que dice FL Keys. Es un piano. Otro también que te puede ayudar bastante y que lo vas a usar mucho. Vamos a reemplazarlo. Aquí le doy clic derecho sobre el canal. Reemplazar. Y Flex. Flex es un instrumento que contiene muchísimos sonidos. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar la categoría de pianos y después selecciono uno de los pianos. Por ejemplo, este que dice Steinway. Y ahí lo podemos escuchar. Muy bien, para abrir el piano y poder escribir acordes y melodías, vamos a ver el botón que está aquí arriba que dice Piano Roll. Muy bien. Y tengo seleccionado este canal como indica este foquito verde. Y en el piano roll es donde yo puedo escribir acordes, melodías y cualquier cosa que yo necesite para ese instrumento. Vamos a insertar otro instrumento, esta vez de otra manera. Vamos a ir al botón de aquí arriba que dice Plugin Picker o
vamos a oprimir directamente la tecla F8 y nos abre esta gran selección. Todo lo que tenemos, vamos a seleccionar aquí donde dice All, todo lo que está del lado izquierdo son instrumentos y lo que está del lado derecho son efectos. Esto los vamos a usar un poquito más adelante en el mezclador. Simplemente seleccionas alguno de ellos, das clic, lo sostienes, lo arrastras y lo puedes soltar dentro del Channel Rack. Y listo, ya tienes su editor del instrumento y puedes usarlo. También algunos instrumentos en la parte de arriba a la derecha dice presets. Si tú le das clic derecho, puedes ver todos los sonidos que hay para que los utilices. Supongamos que quieres aplicarle efectos a alguno de estos sonidos. En ese caso necesitamos usar el mezclador. El mezclador podemos encenderlo y apagarlo con este botón, o también con el atajo de teclado F9, y es esta ventana que tenemos aquí. Aquí es donde vamos a ver diferentes canales, que en este caso tengo 16. Si yo quiero más canales, solamente tengo que dar clic en el botón de más y puedo ir añadiendo todos los que yo necesite, hasta un máximo de 500. Cada uno de estos canales es donde yo los puedo seleccionar e insertar efectos, que es lo que aparece del lado derecho. Como podemos ver, tenemos 10 espacios o 10 slots. Aquí en este caso estoy en el inserto o el canal número 1 y yo tengo que ir al Channel Rack y poner uno de esos instrumentos en el canal que yo quiera. Vamos a dar clic en este selector y lo arrastro y como pueden ver, ahí se está moviendo, lo puedo asignar al canal del mezclador que yo quiera. Por ejemplo, el canal número 1. Selecciono el canal número 1 y en el slot doy clic y puedo seleccionar alguno de los efectos que yo quiera. Por ejemplo, vamos a seleccionar uno muy habitual que sería un delay o un efecto de eco. Y cada efecto tiene sus propios controles y también tiene sus propios presets. Si quieres borrar el efecto, puedes ir directamente desde esta ventana y seleccionar donde dice Delete. También puede ser desde el mismo mezclador Delete o lo puedes reemplazar con algún otro efecto. Por ejemplo, probemos ahora uno de distorsión, este que dice Destructor. Todo esto hasta este momento se trata de generar sonidos o empezar a hacer secuencias, pero ya que tenemos las secuencias vamos a tener que acomodarlas para generar mi canción. Ahí es la segunda parte de todo esto, del flujo de trabajo de FL Studio, y eso es el playlist. El playlist es este botón que tenemos aquí. Puede aparecer también con la tecla F5 y aquí es donde vamos a colocar todos los patrones, todos los pedacitos de música, de sonidos que estamos haciendo para ordenarlos y generar nuestra propia canción. Es por eso que en FL Studio tenemos aquí dos botoncitos, el modo patrón, que es donde hago los pedazos de música, y el modo canción, donde ya voy a ensamblar todo eso. Aquí, como podemos ver, dentro del playlist del lado izquierdo aparece este selector donde se van generando los patrones, que en un momento más lo vamos a practicar, vamos a hacer nuestra propia canción, solamente ten paciencia. Y yo de aquí puedo ir seleccionando esos patrones, que es como si fueran ladrillos, y los voy colocando dando clic dentro del playlist. Si quiero que estos ladrillos se muevan, puedo darles clic, lo sostengo y lo arrastro, lo puedo mover adelante, atrás. Ok, puedo ir moviéndolo arriba y abajo, y como vaya combinando estos patrones o pedacitos de audio es como va a ir generándose toda la música. Otra de las cosas interesantes es que dentro del playlist también puedo añadir instrumentos. Si damos clic en el botón de más que está aquí, puedo seleccionar un instrumento. Por ejemplo, vamos a seleccionar este que dice Bubase, que es un bajo acústico bastante sencillo. La ventaja de hacerlo directamente desde el playlist es que automáticamente ya cambió el nombre, me generó un patrón con el mismo nombre del instrumento y también ya fue asignado a un canal del mezclador, así ya no lo tienes que hacer de forma manual. Y una manera adicional en la cual puedes añadir nuevos instrumentos es dando clic de nueva cuenta en el plugin picker, seleccionas el instrumento que tú quieras, por ejemplo este, lo arrastras y lo sueltas dentro de un track del playlist. Y listo.
También lo puedes hacer desde el mezclador. Y es que algo que tiene FL Studio es que precisamente es muy flexible. Puedes hacer varias cosas de diferentes maneras según como a ti se te haga más cómodo. Por ejemplo, ahí tomé un instrumento y lo puedo soltar en un espacio vacío del mezclador. Y también podemos ver el editor. Ya le puso color, le puso nombre. Ya tengo todo listo para comenzar. Es probable que sientas que son demasiadas ventanas y que todo es un poco confuso. En ese caso también puedes moverlas, puedes rescalarlas, puedes dejarlas del tamaño que tú quieras. Tal vez quieres tener todo a la vista en todo momento. Podrías hacer algo más o menos como esto. Incluso esta también la voy a hacer un poco más pequeña. Y así ya podemos tener todo a la vista y ya no se vuelve tan complicado. Vamos a empezar por algo simple. Quiero primero una canción que sea más o menos lenta. Pensemos en algo así como un poco de electropop, synthwave, algo por el estilo. En la parte de aquí arriba tenemos el tempo. Yo puedo dar clic y lo arrastro arriba y abajo y eso va a determinar la velocidad de la canción. Podemos encender este botón que se llama metrónomo para que al momento de dar play podemos escuchar qué ritmo va a tener la canción. Podemos hacerlo más rápido o más lento. Vamos a dejarlo a un ritmo de 100, por ejemplo. Y lo voy a apagar. Así que vamos a comenzar primero añadiendo unos cuantos sonidos de batería. Vamos a ir aquí donde dice Packs, Drums Mode Audio, por ejemplo, y seleccionemos un bombo. Por ejemplo, este. Lo arrastro y lo pongo. Vamos a seleccionar un snare. Por ejemplo, este. Y lo colocamos. Vamos a seleccionar un shaker. Vamos a poner ahora, por ejemplo, otro sonido de percusión. Vamos a poner un par de platillos. Por ejemplo, este. Y vamos a decir que con eso, ¿ok? Y vamos a empezar primero con unos ritmos de batería bastante simples. Y aquí es donde vamos a entender cómo funcionan los patrones. Este es lo que se llama un secuenciador a pasos y cada uno de estos foquitos representa un paso. Podemos ver que están agrupados de 4 en 4. 4 grises, 4 rojos, 4 grises y 4 rojos. Muy bien. Cada uno de ellos representa lo que se conoce como un beat. Es decir, cada bit tiene 4 focos. Es decir, cada bit tiene 4 steps o 4 pasos. Vamos a colocar entonces, dentro de nuestro sonido del kick, vamos a colocar que esté encendido 1 al principio de cada bit. Apago el metrónomo y suena así. Muy bien, y esto sería nuestro patrón número 1. Voy a cambiar aquí a la vista del playlist y ya tenemos aquí el patrón 1. Si queremos le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, voy a dar clic con la rueda del mouse y me permite cambiar el nombre. O también pueden dar clic derecho y donde dice Rename. Y le podemos poner, por ejemplo, vamos a decir que esto es un kick. Y como está seleccionado, ahí pueden ver que está el borde en verde. Yo lo puedo colocar dentro del playlist. Así que me cambio al modo de canción. O doy directamente clic en este botón y reproducimos lo que hay en el playlist. Y esto va a ir avanzando. Voy a seleccionar esta barra, pueden dar control y girar la rueda del mouse para hacer zoom. Pueden ver cómo va avanzando. Aquí estos números representan las barras. Cada barra para este momento son 4 bits. Es por eso que este pequeño espacio es uno de estos ladrillos. Yo puedo poner este ladrillo las veces que yo quiera. Vamos a ir a otro patrón. Voy a seleccionar aquí el botón de más. Me va a preguntar cómo quiero que se llame este patrón y le digo que es un snare. Y es este segundo sonido. Y por ejemplo lo voy a poner en el beat 2 y en el beat 4. Y ahora, si yo doy play, escucho este sonido y lo puedo colocar dentro del playlist. Por ejemplo, vamos a decir que en esta sección. Y reproducimos lo que está en el playlist. Podemos ver que primero va el kick y después al mismo tiempo el kick y el snare. Si queremos borrar alguno de estos ladrillos, solamente den clic derecho. También aquí estos steps pueden dar clic derecho para borrarlos.
Pueden dar clic acá y lo desplazan arriba y abajo para ir a otros patrones, si es que no quieren ponerle nombre, o de nueva cuenta al botón de más y nos va a generar un nuevo patrón. Vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, este sonido, que es el platillo abierto, y lo voy a colocar en el step 3 de cada uno de los bits. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y digamos que lo quiero colocar aquí. En este momento me molesta un poco el volumen de uno de ellos, así que puedo usar estos controles. Puedo bajar el volumen de este sonido y también puedo cambiar el panorama, es decir, si quiero que suene del lado izquierdo o del lado derecho. De hecho, el sonido me molesta un poco, así que lo voy a sustituir por otro que suene menos molesto. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, este. Y listo. Puedo conservar las notas, la secuenciación que había hecho dentro del patrón, pero ahora con otro sonido. Aquí puedo dar clic para saltar y puedo usar la barra espaciadora para dar play y stop. Vamos a hacer un par de patrones adicionales. Por ejemplo, vamos a poner un shaker, que era este. Vamos a dar clic, lo sostengo y lo arrastro y voy llenando todos los foquitos y le voy a poner un volumen más bajo. Y este digamos que lo quiero poner a partir de aquí, luego ya no, luego uno sí y luego uno no. Si aquí por alguna razón no se alinea automáticamente, como me está sucediendo a mí, podemos dar clic en el botón de aquí arriba donde dice Snap to Grid y seleccionamos la opción que dice línea o line. Vamos a hacer otro patrón. Vamos a darle el botón de más y esta vez va a ser un platillo adicional. Hat número 2. Por ejemplo, era este sonido. Vamos a poner uno aquí, uno acá, otra vez uno aquí, uno acá, a un volumen bajo. Y este lo voy a poner, por ejemplo, todo el tiempo. Ahí, mientras está en rojo, significa que está seleccionado. Puedo dar clic y lo arrastro. Y vamos a usar un último patrón para este sonido de percusión. Vamos a seleccionar acá, digo que eso es el sonido de perc, y digamos que lo quiero poner ahí solamente una vez. Y lo pongo, por ejemplo, por aquí y por acá. Ya con esto tengo un poco de batería, pero vamos a continuar con algunos instrumentos. Voy a seleccionar un patrón nuevo y digamos que quiero un bajo. Vamos a insertar un instrumento, por ejemplo, voy a poner aquí y digamos que quiero un flex. Vamos a poner flex. Muy bien, y ya lo tenemos asignado al mezclador, ya tenemos su patrón. Y seleccionamos un bajo. Por ejemplo, por aquí tenemos una librería que yo hice para FL Studio que se llama Bass Utopia, que son puros sonidos de bajo. Por ejemplo, este que se llama Brazilian Flow. Y vamos a usar esta vez su piano roll. Voy a darle clic derecho a este canal y abrir su piano roll. Y listo, aquí ya tenemos el piano roll. Aquí vamos a crear nuestra secuencia de piano y tenemos seleccionado en este caso el lápiz. Puedo dar clic, pongo una nota, puedo dar clic a la nota, la muevo arriba y abajo. Aquí también pueden seleccionar que vaya de acuerdo a la línea o cualquier otro tipo de cuadrícula que ustedes necesiten. Dan clic, al final de la nota la pueden hacer más larga o más corta y también pueden dar clic derecho para borrarla. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar algo como esto. Selecciono el modo de patrón. Ok, algo muy simple como eso. Cierro la vista del piano, tomo el patrón de flex y digamos que lo voy a colocar aquí. Le damos play.
Ok, vamos a hacer un poco de ambiente, queremos otro sonido. Vamos a usar Flex de nuevo, que tiene muchos sonidos. Seleccionamos de nueva cuenta otro, por ejemplo, esta vez de otra librería que hice, que es el All Byte Compendium, y vamos a escuchar. Incluso aquí pueden activar la sección de tags para ver qué tipo de sonido quieren hacer. Por ejemplo, aquí vienen los tipos y vienen también los estilos. Por ejemplo, quiero un pad. Algo más o menos como eso. Y vamos a abrir su piano roll. Y listo, aquí ya puedo empezar a hacer en un patrón nuevo. Vamos a poner aquí pads, por ejemplo. Por ejemplo, esta nota, esta vez la voy a hacer de este tamaño. Aquí, y podría ser acordes. Para esto hay que saber un poquito de teoría musical. Ok, algo como eso. Estoy haciendo algunas notas un poco al azar y voy a seleccionar pads y lo coloco. Este está vacío, no tiene nada, lo podría dejar ahí sin ningún problema. Y damos play de nueva cuenta. Por ejemplo, podría hacer clic derecho para que solamente entren los pads hasta esta sección. Y así ustedes pueden ir añadiendo todo lo que ustedes necesiten. Y ya vamos a aplicar solamente unos cuantos efectos. Por ejemplo, aquí estos canales que quedaron sin asignar, yo puedo dar clic derecho en su selector. Como pueden ver, tengo varios seleccionados al mismo tiempo y voy a oprimir Control y L y automáticamente ya los asignó a un espacio que estuviera disponible dentro del mezclador. Desde esta manera en mi mezclador yo puedo ajustar el volumen de cada cosa. Vamos a poner un efecto, por ejemplo, al snare, que es este sonido que está aquí. Yo puedo dar clic para mutearlo. O puedo dar control clic para dejarlo en solo. Vamos a insertar un efecto. Por ejemplo, vamos a poner un efecto de reverberación. Ahí. O puedo seleccionar ahora el sonido de bajo y ponerle una distorsión. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el que se llama Overdrive. O puedo tomar también el canal de los pads, que son estos acordes de aquí, y lo puedo ecualizar. Así que puedo insertar un efecto, por ejemplo este que dice IQ número 2. Y aquí yo puedo hacer los ajustes de ecualización que yo quiera. Doy control clic de nueva cuenta para que se vuelvan a activar todos. Y esto sería lo que hicimos en este pequeño ejemplo. Con esto ya hiciste tu primera canción muy fácil y muy rápido, pero vamos a exportarlo. Necesitamos esto en MP3, por ejemplo. Hay que tener el modo de canción seleccionado. Seleccionamos File, Exportar y después, por ejemplo, MP3. Seleccionamos cómo queremos que se llame, por ejemplo, primer track. Y vamos a seleccionar aquí, de nueva cuenta, que asegurarnos que esto sea modo canción, MP3. Vamos a seleccionar aquí la mayor calidad de audio. Aquí en Resampling también la mayor calidad de audio. Y simplemente seleccionamos Start y va a comenzar a exportarlo. Y listo, ya tenemos por aquí nuestro primer ejemplo. Evidentemente esto es apenas la superficie, no hemos visto absolutamente nada, pero ya puedes comenzar con esto. Pero si de verdad te gustaría aprender como un verdadero profesional, te voy a dejar mi curso maestro de FL Studio, que lo puedes encontrar en el enlace que te dejo en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Es un curso de pago, pero es muy accesible y lo actualizo constantemente. Y es más, si quieres ver el primer episodio, te lo voy a dejar ahora mismo en la pantalla, donde subí algunos de estos episodios del curso para que lo puedas ver y te convenzas por ti mismo.